Fui oficial del Departamento de Policías de Honolulu en Hawái. Estuve ahí durante 31 años, hasta que me jubilé en el 2001. Después de eso me convertí en oficial de reserva estacionado en la academia por otros 14 años. Trabajaba como técnico en computación. Durante el día era un lugar bastante ocupado, con todos los oficiales, personal y reclutas entrenando en el campus. Pero una vez que se ponía el sol y caía la noche, ese lugar era totalmente diferente. Era oscuro. No había tráfico, ni personas, ni nada. Y es ahí cuando las cosas extrañas empiezan a suceder. El departamento de policías tiene guardias de seguridad nocturnos para vigilar ese lugar. Y en una oportunidad, un amigo mío llamado Tony me contó sus experiencias. Una noche, mientras estaba haciendo sus revisiones en el edificio, escuchó un sonido como de madera chocando. Se suponía que nadie estaría allí esa noche, así que fue a comprobarlo, y al pasar por el edificio 9, podía escuchar a los perros volviéndose locos en las perreras. Entonces, sabía que no era el único que podía escuchar eso. Cuando se acercó al edificio, el ruido se hizo cada vez más fuerte, y mientras miraba el edificio, notó que todas las ventanas de madera se abrían y se cerraban. Pero no había nadie junto a las ventanas. Además, era una noche sin viento. Tony dio unos pasos más cerca de la casa, y de repente las ventanas dejaron de moverse. Todo estaba en silencio. Incluso los perros se detuvieron. Tony caminó lentamente hacia la casa, se asomó por la ventana y preguntó si había alguien ahí, pero nadie respondió. El edificio estaba totalmente vacío. Les juro que si ese hubiera sido yo, habría dejado el puesto esa misma noche. Pero Tony de hecho se quedó un par de semanas ahí. En otra noche él estaba sentado en el corredor, cuando de repente en el silencio de la noche, escuchó lo que sonó como la bocina de un auto en la esquina trasera de la propiedad, así que fue a comprobarlo. Al principio pensó que era la alarma de un auto, que venía de la antigua planta quemadora de basura detrás de la academia, pero cuando pasó por el taller de reparación de automóviles, notó que el sonido estaba mucho más cerca de él y provenía de algún lugar de la pista. Mientras se acercaba a donde provenía el sonido, en eso vio a un niño pequeño sentado en una de las motocicletas, y este estaba presionando el botón de la bocina. Sin saber quién era ese niño, él se acercó a este y le preguntó qué estaba haciendo ahí. Y ese niño en eso se detuvo y lo miró por unos segundos. Después Tony intentó acercarse un paso más, y en eso aquel niño simplemente desapareció ante sus ojos. Pero la historia de Tony no termina ahí, ya que un par de noches después estaba haciendo su rutina habitual, cerrando la puerta principal, asegurándose de que estuviera bien segura. Después hizo sus comprobaciones alrededor de la propiedad. Todo parecía normal, así que decidió sentarse en el corredor para pasar el tiempo. Y estando ahí mientras miraba hacia el estacionamiento, en eso notó que una anciana venía caminando hacia él. Primero pensó que podría haberse perdido o que necesitaba ayuda, así que la saludó con la mano para llamar su atención, pero esta anciana no le respondió y siguió caminando hacia él. Algo curioso cruzó por su mente, ya que él nunca escuchó la puerta abrirse. Entonces, le preguntó cómo entró esta anciana. En eso Tony se levantó para hablarle a la anciana, pero esta había desaparecido. Tony ya no supo qué hacer, así que esta vez decidió que sería mejor llamar a su supervisor. Y en eso, cuando se giró, ¿cuál fue su sorpresa? Que la anciana de blanco estaba parada ahí y empezaba a caminar lentamente hacia él con los ojos fijos y mirándolo. Tony esta vez tuvo tanto miedo que no pudo moverse. Intentó gritar, pero no pudo hacerlo. Y luego de eso, la anciana desapareció de nuevo. Tony dejó escapar un suspiro de alivio y lentamente miró a su alrededor, y ya no había nadie. Así que se sentó en la mesa por unos minutos, y cuando estaba a punto de levantarse para llamar a su supervisor, otra vez apareció de nuevo aquella anciana. Pero esta vez estaba sentada justo enfrente de él. Esto fue demasiado para que Tony lo manejara, así que aterrado saltó y se fue de allí de inmediato.
Creo que Tony debió haber tomado mi consejo la primera vez, y nada de esto le habría pasado. Él se tendría que haber ido aquella primera vez. Sin embargo, él no fue el único. Tuvieron experiencias similares. Esta historia que voy a contarles le pasó a dos amigos que trabajaban de policías en un pequeño pueblo que se encuentra en lo alto de la Sierra de San Luis, colindando con Querétaro, un pueblo lleno de historias de terror y miedo. Era una noche de enero, de esas noches que da mucho miedo. Caía la lluvia ligeramente, había neblina, y era una noche de intenso frío. Los dos policías realizaban un recorrido de seguridad, cuidando como siempre la tranquilidad de dicho pueblo. Esa noche les tocó recorrer rumbo a un lugar que le llaman Las Pozas, el cual por las noches es un lugar solitario, lleno de mucha vegetación por los lados de la carretera, la cual es de terracería. Ellos se detuvieron en un lugar donde pasaba un pequeño arroyo y apagaron la patrulla. Serían como las 3 de la mañana. Únicamente se escuchaba el ruido del agua que escurría por el arroyo y el canto de las ranas, cuando de repente pasó una mujer vestida de blanco con el pelo largo, a la cual no le vieron la cara. Se les hizo raro, ya que por ese lugar no hay casa cerca y nadie camina solo, y menos a esa hora y con ese clima. Pensando que era una mujer que requería ayuda, encendieron la patrulla y la siguieron. Y al estar como a 1 metro de ella, el copiloto sacó un poco la cabeza por la ventana y le preguntó si necesitaba algo. Pero la mujer no le contestó y siguió caminando más aprisa. Y al hablarle una vez más, la mujer volteó. Y cuando hizo eso, se llevaron una enorme sorpresa, ya que la cara no era la de una persona normal, sino que era la cara de un caballo. Además, que tenía unos ojos brillantes. Al verle la cara, uno de los policías se desmayó, y el otro, temblando y con un fuerte miedo, alcanzó a pedir ayuda por el radio con voz entrecortada. Del susto que tenía, se quedó sin poder moverse. Cuentan que luego de esa experiencia, ya no quisieron trabajar más en el turno de noche, y buscaron otro trabajo, donde les tocara andar solamente de día. El trabajo de policía es uno de los que está expuesto a enfrentar cosas extrañas. Hablando con un amigo que vive en Buenos Aires, me contó cómo en una oportunidad estaba patrullando en el móvil con un compañero, y este le comentaba que en esa zona había un descampado y que ahí se veían cosas. Así que se fueron hasta allí, y mi amigo dice que vio una sombra pasar muy rápido de un lugar a otro. Era de madrugada y no había nadie en la calle. En otra oportunidad, un compañero de él tuvo que ir hasta una fábrica abandonada porque había sonado la alarma. Cuando llegaron al lugar, se llevaron un gran susto al escuchar ruidos de sillas y cosas que se caían dentro, cuando la puerta de la fábrica estaba absolutamente cerrada y protegida por un enorme candado, por lo cual nadie había podido entrar. También entre ellos cuentan que es común que muchas veces que detienen el móvil para descansar un rato en zonas despobladas, mientras descansan, les golpean el vidrio o incluso la reja que separa la parte de atrás, como si fuera que un preso estuviera golpeando, pero ellos están totalmente solos. Da mucho que pensar, y creo que es una profesión muy expuesta a encontrarse con estos fenómenos extraños. Relato del comandante Vidulfo de Puebla. Como policía federal me ha tocado ver muchas cosas increíbles, e incluso compañeros que comentaban haber visto cosas espectrales o fantasmas que los hicieron salirse de la carretera. A mí lo más horrible que me ocurrió no tiene nada que ver con fantasmas, sino que con brujas, en formas de bolas de fuego. Algunos compañeros las vieron y me lo decían. La verdad que yo no creía en eso, hasta que me tocó verlo en persona. Y esto es lo que ahora les quiero contar. Yo tenía un compañero medio locochón,
Era muy joven y ocurrente, pues era novato. Con él patrullando una madrugada, a eso de las 3 de la mañana. En eso vimos 3 bolas de fuego que estaban volando entre los cerros. Iban a la par de la velocidad de nuestra patrulla. Yo frené y me bajé para ver bien eso con mis binoculares, pero se me perdieron de vista. Total, regresé y mi compañero me preguntó si eso eran brujas, y yo le dije que posiblemente sean eso. Y de repente nuevamente vi volando a una, y él en eso comenzó a insultarla, y posteriormente se bajó de la patrulla y le comenzó a disparar. Yo muy enojado le arrebaté el arma y le dije: ¿Qué te pasa, muchacho tonto? Le pudiste dar a alguien que pasara en su vehículo. Pero él solo se rió. Volteamos y ya no vimos nada. En eso le pregunté dónde estaba esa cosa, y él solo me dijo: por allá cayó. Y luego se metió riendo a la patrulla. Yo intrigado fui a ver qué era eso y dónde había caído. Todo estaba muy oscuro. Mi linterna no alumbraba mucho. Solamente escuchaba el ruido de los grillos. Pero de repente escuché un llanto. Un llanto muy bajito, como si quisieran callarlo. Busqué un rato por entre la maleza, pero no había nada. Y cuando me iba a regresar, en eso escuché el sonido de mi patrulla que estaba acelerándose. Pensé que algo le estaba pasando a mi compañero, pero en eso vi que se fue. No se imaginan cómo maldecía que me lo hayan puesto de compañero. Se había arrancado sin mí. Yo fui hasta la carretera corriendo, y durante todo ese tiempo me sentía observado por algo arriba de los árboles. Y después comencé a escuchar unas risas horribles de mujeres viejas. Me puse muy nervioso, pero bendito sea Dios, que en eso pasó un tráiler que me subió y me llevó a un restaurante como a 20 minutos de ahí. Y al llegar a ese lugar, vi que estaba mi patrulla, junto con otras 2 más. Y en eso vi que le estaban dando atención a mi compañero. Cuando llegué ahí y pregunté qué pasó, él aseguraba que 2 brujas le cayeron sobre la patrulla y se lo querían llevar. Y él no tenía su arma, pues yo se la había quitado. El pobre tenía una crisis de nervios y le hicieron exámenes antidoping y no los pasó, pues por la tarde había ingerido alcohol, así que por esto lo dieron de baja. La verdad, yo sí le creí, pues la patrulla tenía golpes y abolladuras en el cobre y en el techo. Lo que yo escuché y vi esa noche, sin duda, eran brujas. Recuerdo que cuando estuve trabajando en el metro, en el tercer turno en el departamento de vigilancia, me tocaba realizar recorridos por las diferentes líneas, en compañía de policías. Durante esos recorridos, siempre evité hablar con los policías de todo lo que había visto y oído, ya que podían agarrar miedo y no querer bajar a las vías. Varios elementos se asustaban con los sonidos que se escuchaban dentro de los túneles, como el tronido de las vías cuando se enfrían, por ejemplo. Pero yo nunca perdí el miedo, debo confesarlo, ya que impone entrar al túnel. El encierro, el calor, aunque algunas veces se sentía también frío, la poca iluminación y ese silencio que se rompe al escuchar nuestras pisadas. Aún así me llegaron a tocar elementos miedosos que volteaban para todos lados, o juraban haber visto sombras o sentir que les soplaban el rostro. Pero yo siempre les cambiaba la plática y les decía que nunca trabajaran con miedo. Además, les hablaba de Dios para que se calmaran. Lo bueno es que no todos los policías tienen miedo de recorrer el túnel. También existe gente que nunca ha visto nada. Una noche me tocó cubrir el tapón de Garibaldi, línea 8, un sitio con vibra muy pesada. Esa vez solo me mandaron a un policía para la revisión de trenes. En dicha zona hacen garaje los trenes de 2 en 2, haciendo un total de 6 trenes a lo largo de la estación. Al término del tapón es aproximadamente una distancia de medio kilómetro, y es un lugar muy lúgubre. Esa vez con el policía subí a los trenes, para revisar por dentro para cerciorarnos que no hubiera nadie y que no hubiera alguna avería. Luego de revisar los primeros 3 trenes, le dije al policía que revisáramos la zona de tope,
Es una zona con cajones llenos de costales de arena, para que los trenes, por si no se alcanzan a frenar, no sigan su marcha y se estrellen contra la pared. Descendimos del tren, y sin acabar de dar unos pasos para dirigirnos a la zona de tope, en eso escuchamos un fuerte y doloroso lamento de una mujer. Pero después de eso, escuchamos otros 4 lamentos más. Al oír eso sentí un escalofrío muy fuerte, y del susto comencé a temblar. Cuando volteé a ver a mi compañero, lo vi como una estatua del miedo. El pobre no podía ni moverse. Aún así revisamos la zona tope, pero no hallamos nada. Nos subimos a los otros trenes para checarlos. Los dos íbamos en silencio. Recién cuando salimos del tapón y llegamos a la estación, mi compañero me dijo: "Le juro que nunca me habían espantado". Y lo que escuchamos atrás, sin duda fue un espanto. Yo le miré la cara de asustado que tenía y solo le contesté: "Así fue. Pero si me hubieras pasado tu miedo y yo mi miedo, hubiéramos entrado en pánico y hubiéramos echado a correr. Y eso hubiera sido peligroso porque nos hubiéramos caído y golpeado muy mal". Después de todo esto ya no volvimos a tocar el tema. Cuando posteriormente me tocó ir con este policía a las otras líneas o a cubrir algún tapón o nave, ya por suerte no nos volvió a pasar nada. Soy un agente retirado de la Policía Estatal y serví en delegaciones del DF. Lo que les contaré a continuación es real y sucedió allá por el año 1997. En esa oportunidad nos mandaron de comisión a un poblado llamado San Martín, en Tultepec, Estado de México. Nos asignaron cuidar unas plantas de tratamiento para agua potable, las cuales estaban en construcción. Pidieron nuestro apoyo porque algunos malos ciudadanos estaban robando los materiales. Yo era el jefe en el servicio y tenía a mi cargo 4 elementos más para cumplir con nuestra labor. Recuerdo que el lugar estaba rodeado de cerros, había un volcán y algunos barrancos. Recorrimos 5 kilómetros y llegamos a San Martín. Cuando llegué por primera vez, me acompañó un compañero para resguardar la planta. A los pocos días me asignaron otras 3 compañeras policías recién graduadas, así que nos dividimos la guardia. Ellas lo harían durante el día y mi compañero y yo durante la noche. Así pasaban los días, hasta que una madrugada sucedió lo que les narraré a continuación. Mientras las jóvenes dormían en unas habitaciones que nos habían asignado, también nosotros dormitábamos un poco. Estábamos muy agotados, a causa de que prestamos apoyo durante el día. Hubieron algunos alborotes en el pueblo. Por ese motivo dormimos solo algunas pocas horas. Nosotros estábamos en la sala, cuando de repente escuché que alguien intentaba abrir la puerta para entrar. La puerta era corrediza, lo cual dificultaba abrirla, y fue precisamente ese ruido el que me despertó. Me arrastré hacia mi compañero para alertarlo. Lo desperté sigilosamente, y una vez que le susurré al oído lo que sucedía, improvisamos un plan. Yo iría a la izquierda y él a la derecha, cada quien con su lámpara. Salió apuntando dispuesto a todo. Él rondó por fuera de la casa en todos los alrededores, y yo me dirigí a los montes de tierra, donde estaban las máquinas que habían excavado horas atrás. Me adentré en la construcción entre 2 paredones, y fue allí que pude ver a ese ser espantoso. Parecía un perro pastor alemán de color blanco, y su cara era como la de un lobo. Y cuando me vio, me gruñó de una manera desafiante, y en eso vi que se preparaba para atacarme. Yo sin duda lo disparé, y aquel ser cayó a un costado. En ese momento llegó mi compañero a prestar apoyo por el disparo que escuchó, y asustado me preguntó qué había ocurrido. Le respondí con mucha calma diciéndole que solo era un perrote enorme y feo que me quiso atacar. ¿Y dónde está ese perro?, me preguntó consternado. Ahí está, le respondí, alumbrando a la dirección donde supuestamente había caído herido ese animal. Pero ahí ya no había perro, solo había rastros de sangre. Mi compañero, quien era de ese lugar, me respondió en tono de risa: "Ese no era un perro, era un nahual que ya había puesto los ojos en alguna de nuestras compañeras.
y se la venía a llevar. Pero en vez de llevarse a una de ellas, lo que se llevó fue un plomo. Pero no te preocupes, que al amanecer vas a saber quién fue. Será fácil porque la gente comentará que alguien fue baleado. Mis compañeras, al enterarse de eso, quedaron aterradas, y ese mismo día pidieron su traslado a otro lugar, pues estábamos en tierra de nahuales y no tardarían en ser asediadas nuevamente. A los pocos días también decidí buscar un relevo. No me gustaba mucho la idea de combatir contra esas cosas. De mis compañeras ya no supimos nada, y donde estaba ese lugar, hoy en día construyeron complejos habitacionales modernos. La planta de tratamiento sigue ahí. Todas las aguas residuales dan con ese lugar, y la casa donde estuvimos aún está ahí. En mi memoria seguirá esa visita, que nos dio un buen susto esa noche. Esta experiencia pasó hace poco tiempo atrás, a mi hermano que es policía, y a unos compañeros que estaban de guardia con él. Fue en el mes de enero de 2018, vacaciones en nuestra provincia Tucumán, Argentina. Pasó en un puesto de control en la ruta que va a Tafí del Valle. Del lugar siempre se dijeron cosas, y tiene sus historias. El tráfico en esa ruta en tiempos de turismo es intenso, pero al caer la noche el movimiento de vehículos disminuye considerablemente. Fue un día de semana donde hizo mucho calor. Eran cerca de las 3 de la mañana. Era una madrugada agradable, cielo estrellado y con luna llena. El tránsito era nulo. De vez en cuando pasaba algún automóvil. Al control, subiendo a Tafí, llegó una camioneta con 2 personas que dieron aviso que en un puente sobre la ruta 307 vieron a 2 personas cruzando velozmente el puente corriendo y que después se bajaron hacia el río. No le pudieron ver sus caras, lo que les pareció extraño, y les llamó la atención la hora que era. Así que fueron a verificar lo que estas personas decían. El puente del río Cerda está cerca de un puesto de vialidad. Llegaron hasta ahí, y lo primero que les llamó la atención es que en el silencio de la noche, al bajarse del móvil, y después de unos minutos de estar ahí, comenzaron a escuchar voces como murmullos. Iluminándose con linternas, bajaron hasta el río que no traía agua. La luz de la luna daba claridad a la noche. En el momento que estaban allí no vieron nada, pero seguían escuchando esas voces y risas en la oscuridad, por lo que pensaron que sería el sonido de alguna casa, arrastrado por el suave viento que corría. Recorrieron unos metros el río y se fueron debajo del puente, y estando allí, comenzaron a escuchar que les silbaban, pero eran muchos silbidos. Ellos miraban para todos lados, ya que se oía cerca de ellos. «Volemos de acá, chango», le dijo su compañero, y en lo que iban caminando para salir, en el monte que bordeaba el río, vieron que algo se movió, como si fuera un animal. Corrieron para tratar de acercarse, lo cual les era difícil por la cantidad de piedras que había en el río, pero lograron ver una sombra, una silueta de gran tamaño, algo o alguien sin forma definida, pero lo vieron nítido perderse en la oscuridad, y seguido de eso, escucharon un grito desgarrador que los asustó inmensamente. «¡Vamos! ¡Aquí están espantando!», les gritaba el otro compañero que se había quedado en el móvil y que estaba parado en el puente. Decidieron salir, pero seguían escuchando que algo merodeaba en el monte, y nuevamente los silbidos cada vez eran más agudos. Subieron a la patrulla rápidamente y se fueron de ahí. Ya en el camino, el chofer les contó que él vio claramente algo que se movía en el follaje del monte, y que segundos antes de eso, sintió que le sacudieron la camioneta desde la caja, pero cuando miró no vio nada, así que del susto se bajó. Sin dudas, aquella fue una noche de la cual no se olvidarán, y les quedó de experiencia.